me gusta mirar el reloj y ver que son 1:15 en punto. Esto es muy británico, ¿eh? ¿Has visto? Sí, Lo sí. hacemos siempre. Hay en algunas zonas que nos cuesta más que en otras, porque aunque yo me ponga serio, hay veces que no se puede. Pero bueno, es verdad que en el norte sois muy cumplidores con esto y yo lo agradezco porque a las 2 os prometí que terminábamos y terminaremos a las 2. Pero bueno, antes vamos a hablar de revenue, porque Galicia es verdad que ha vivido un verano espectacular, lo decía antes José Manuel, el director general, también Lalo. 84 millones de euros solo en agosto, no está mal, más de 300 en lo que va de año. Pero bueno, más allá de los números, yo me gustaría saber hoy pues cómo convertir, ¿no?, ese crecimiento en rentabilidad sostenida, porque es lo complicado. Así que hablaremos un poquito de forecast, hablaremos de reserva directa, combinaremos datos, estrategia. Y para abrir boca, pues bueno, yo quiero que me contéis vuestra opinión, me da igual quién empiece, luego ya iré dirigiendo preguntas. ¿Cuál es el mayor reto que consideráis que tiene hoy el hotelero gallego pues para mantener esa rentabilidad, ¿no? Hay estacionalidad, aunque cada vez menos, también lo decía el consejero esta mañana, el director general. Hay dependencia de las OTAs, quizá falten datos, o datos fiables al menos, no sé. Contadnos, ¿cómo veis el sector a nivel de revenue, a nivel de precios ahora mismo? Midoia. Te da paso, Alba. Es una muy buena pregunta y llevo desde ayer aquí en Santiago un poco intentando también sacar datos de lo que tenemos también desde Repel aquí en la zona y hablando ahora también con diferentes hoteles y lo que hemos comentado. Sin duda que si pensamos, por ejemplo, en el foco mucho que se ha comentado antes del Camino, tiene una estacionalidad, entonces se ven muy claramente cuáles son esos meses más fuertes. Sí que se está intentando hacer, como decían, esa desestacionalización, pero más que la gestión del precio, que al final ahora hay herramientas, hay sistemas, hay metodologías que te pueden ayudar a ello, realmente esa estacionalidad es algo que tiene que ir acompañado también de un sector público o privado que no depende puramente solo del revenue manager o de la persona que lleve el hotel como tal. Entonces diría que este es uno de los temas más interesantes que hay ahora mismo y uno de los retos principales que sin duda se ha repetido en más de una charla también aquí. Javier. Bueno, yo voy a ir directamente al meollo, ¿no?, de la cuestión, ¿no? Que nosotros en Sexta Planta, que aunque somos una empresa andaluza, tenemos un vínculo muy grande con Galicia. Nosotros empezamos a trabajar en el 2018 con empresas aquí en Galicia y aquí, como en Andalucía, funciona mucho el boca a oreja, ¿no? Entonces fuimos creciendo por la recomendación de hoteles. Nosotros trabajamos sobre todo con hoteles independientes. Y una de las ventajas que hemos tenido trabajando con hoteles aquí en Galicia es que empezamos por hotel rural, ¿vale? De rural hemos saltado al vacacional y también tenemos urbano, ¿vale? Y una de las cosas que identificamos, y además en distintos sitios, Coruña, Santiago, el Valle del Río Sil, y una de las cosas que hemos identificado es que Galicia ha tenido un posicionamiento espectacular, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Especialmente de la pandemia para acá ha experimentado un posicionamiento y un crecimiento espectacular. Pero ahora el hotelero gallego lo que tiene que hacer es equilibrar, ¿no?, ese crecimiento. Y una de las cosas que nosotros nos identificamos, sobre todo en el segmento de hoteles independientes, es que todavía se hace revenue enfocado a la OTA, todavía. Bueno, quien hace revenue, ¿vale? Uno de los puntos candentes para entrar en el meollo ahora mismo es, le pregunta al hotelero, ¿cuál es tu tarifa más baja de tu página web? Tanto, dice, ¿y eso iguala al Genius más la tarifa último minuto? Porque en Booking se acumulan los descuentos. No, pues no había caído en eso. Dice, no, pues es que, a mí ya Booking me paga por viajar. Exacto, es que Booking te da dinero para que viajes, ¿no? Claro, tu página web, para que sea competitiva, tu canal directo para que sea competitivo, tienes que ver qué es lo que tienes en el otro lado. Entonces yo creo que esa es la asignatura pendiente, el siguiente paso que tenemos que dar. Que a ver, que todavía quedan asignaturas pendientes, pero nosotros en destino sobre todo pequeñito, a veces es complicado hacer revenue, porque si tu entorno no hace revenue, va todo el mundo con la tarifa plana, es súper complicado, ¿vale? Entonces ahí es donde nos tenemos que empezar a poner las pilas. Pues a ver, Alba. Pues, no, que me quería preguntar otra cosa. Dime. A ver, un poco en la... Sin nervios, pero vamos a entrar porque a lo que voy, claro, si se hace un revenue un poco así, forecast es muy complicado de hacer también, por lo que decíamos antes, por esa inestabilidad, ¿no?, de la plaza, de tanto movimiento. ¿Cómo lo hacéis en Alda? Porque tenéis 80 hoteles más o menos y trabajáis costa, trabajáis interior, urbano, trabajáis camino. ¿Cómo lo haces?
Bueno, pues es una muy buena pregunta. A ver, eso, o sea, al final Galicia tiene muchas partes, ¿no? Y en Alda pues tocamos todo, tocamos desde un Vigo que es más urbano a un Palas de Rei que solamente pues tiene reserva del camino. Entonces, no hay una fórmula mágica, ojalá la hubiera, pero bueno, al final nuestro equipo está muy especializado y todo se basa en datos, en tener datos fiables. Cuanto más limpio esté todo, más automatizado y con más tecnología, es mucho más sencillo y bueno, pues ver esos datos e ir acomodándose a lo que va sucediendo en el entorno. Pero sí que es verdad que lo que estábamos comentando, ¿no? Que sí que se van notando mejorías, ¿no? Y bueno, no es lo mismo en Santiago, pero bueno, el sector en general está poco profesionalizado en ese tema. Entonces, bueno, pues ahí lidiando un poquito. Tienen curro estos tienen todo por hacer. Bueno, tres, que tenemos también a Run Price Gini, que está por aquí también, que lo veréis luego en el segundo speed dating, que no estaba en la mesa, pero sí, hay trabajo aquí para los revenues. Entonces, no sé, cuéntame, Idoia, tú que has analizado un poco la plaza, que la conoces, ¿cómo está el tema de datos aquí? ¿Cómo se trabaja el dato en Galicia? La gestión del dato, a mí me gusta mucho ir y llamarle un poco el housekeeping interno por el que hay que empezar, ¿no? Housekeeping en inglés se suele decir cuando tienes como tareas de administración que hay que hacer y que son básicas para que el resto funcione. Entonces, creo que en tema datos, muchas veces uno de los temas que hay que revisar muy a fondo es cómo estamos empleando el uso del sistema de gestión del PMS de las propiedades y qué tipos, pues en este caso de tarifas, qué tipos de canales, lo que comentabas, ¿no? Las disparidades, tener todo esto muy claro de manera muy sencilla, que muchas veces menos es más para poder llegar a optimizar más allá. Entonces, la gestión del dato, empezando por ahí, creo que sí, este es el primer paso, el housekeeping que yo llamo, para poder luego generar esta parte de previsiones y poder tener datos fiables. Parece sencillo, pero es que es difícil en el día a día pararse y decir voy a revisar en mi propiedad todas las tarifas que estoy teniendo, si las disparidades están controladas y son positivas hacia mi web, qué tipos de, si estoy generando bien desde recepción, desde operativa, si están guardando bien los datos de tipos de reservas entre un grupo o entre, por ejemplo, alguien que me llama por teléfono, o está yendo todo al mismo saco que luego no me ayuda a sacar ninguna conclusión a la hora de categorizar. Entonces, esta es uno de los temas más básicos. Yendo más allá, muchas veces se dice no es difícil hacer un forecast. Obviamente no puedes hacer una previsión o un forecast para toda la plaza de Galicia, como es este caso. No tendría ni pies ni cabeza, en el sentido de que cada lugar tiene una demanda muy diferente y cada una de las propiedades que estáis aquí tiene una demanda diferente. Entonces, información de mercado importante, sí, sin duda que hay que ver un poco qué es lo que hace la plaza, pero muchas veces las respuestas están en vuestros propios datos, no tanto en a ver qué está haciendo el de al lado, que igual tiene esa estrategia que no sabemos por qué la hace, o es muy de última hora o similar. Bueno, Javier, tú que has trabajado también con el rural aquí en Galicia, ¿cuáles son los errores más comunes con los que te has encontrado, más allá de ese revenue basándote en Booking? Sí. Imagino que mucho todavía de precio de temporada alta, media, baja, todo muy tarifas fijas, no sé. Cuéntame, ¿qué es lo que te has encontrado y cómo puedes mejorarlo? Bueno, sí, más allá de lo de las estructuras tarifarias que he comentado antes, uno de los principales errores que yo me encuentro con hoteles independientes o incluso hoteles que han profesionalizado y tienen una agencia de marketing por un lado y tienen una agencia de revenue por otro, es la falta de coherencia entre las áreas, muchas veces, ¿no? Es decir, estoy haciendo aquí una campaña de marketing con un código promocional para vender mi página web, pero no es la temporada adecuada porque ahora lo que necesito es mercado internacional, que lo hago a través de la OTA, ¿no? O sea, esa falta de coherencia entre las áreas muchas veces es por falta de coordinación entre quién lleva el marketing, quién me lleva el marketing en las campañas de Google, quién me lleva las campañas de Meta, después mi motor de reserva y mi página web, que a lo mejor no se hablan con la de marketing. O sea, esa desconexión entre distintas áreas suele ser el error más habitual, incluso en hoteles que es pequeño, es decir, que la comunicación es relativamente sencilla porque hoy está todo el mundo dentro del alojamiento. Y después un error, hay dos errores fundamentales que suelo hablar. Uno de ellos es el de
elegir la tecnología antes de definir tu estrategia. O sea, eso es algo que a nosotros nos ocurre muchísimo. Oye, necesito revenue y he contratado y esta tecnología. Digo, no, pues lo has hecho mal, porque primero tienes que ver qué es lo que necesitas y después ver qué tecnología es la que mejor se adapta, ¿no? Y luego Idoia hablaba del tema del dato como el housekeeping. El dato que ya se está diciendo, bueno, para mí me parece un cliché decir que el dato es el petróleo moderno. A mí me gusta más decir que el dato es una infraestructura turística. Es decir, con el dato nosotros podemos ya no solamente predecir demanda para tener mayor rentabilidad en un hotel, sino el propio sector público puede acceder a esos datos y tomar decisiones con respecto a dimensionamiento de servicios, a poner más, más policía en un sitio porque venga tal gente. Ese tipo de cosas. Es decir, necesitamos ahora mismo, por un lado, para atajar el error de la coherencia entre áreas y la coherencia entre tecnología y necesidades, y luego darle una segunda vida al dato en la toma de decisiones. Aun con todo esto, Alba, decíamos antes que aquí pues hay que dejarse llevar mucho por la intuición, sobre todo en los hoteles del camino. Entiendo que ahí es muy complicado trabajar el dato, que lo puedes trabajar, como decía Javier, para otras cosas, pero es verdad que a lo mejor para conocer exactamente la demanda que vas a tener, pues es muy difícil. Entonces, ¿qué papel juega la intuición en los revenues gallegos? Sí, yo siempre lo digo que no tenemos una bolita mágica, pero casi. A ver, al final el revenue no es una ciencia exacta, ojalá lo fuera, pero bueno, como dices, es muy complicado, ¿no? Sí que puedes ver, o no sé, notas una ralentización en la demanda, entonces no hay que ponerse nerviosos, hay que analizar, hay que ver si la culpa es de fuera, si viene de algo externo, si es interna, si estás bien posicionada. Bueno, pues al final sí que nos basamos en datos, pero no es lo mismo que si fuese, por ejemplo, una plaza de Madrid, ¿no? Que tienes muchos más factores, mucha más información. Entonces, bueno, al final la experiencia y el buen funcionamiento te lo hace el llevar años con la plaza, el ir conociendo, ¿no? De vale, pues se ha frenado, no pasa nada, esto va a remontar, un poquito eso. Pero ahora vamos al gran dilema. La web siempre es el canal más rentable, porque a mí me ha pasado mucho en Galicia. De hecho, tengo una anécdota súper divertida con una casa rural cerca de Sarria, en Lugo, a la que fui hace 3 o 4 años. Yo la vi en Booking 9,5. Y dices, ostras, muy buen precio para 3-4 días. Llamé y le dije, oye, que he visto esto en Booking, y me dijo, no te preocupes, ya está, la tienes reservada. Pero yo la seguía viendo en Booking y decía, ostras, porque no veía que hubiera 20 habitaciones, había 3. Y yo le llamaba cada mes, que sí, pero que no me llames si está. Y digo, yo, pues que la sigo viendo en Booking. Y decía, tú tranquilo, no te preocupes. Y ya cuando llegué, perfecto, la mejor estancia que he tenido nunca, pero claro, ni motor, ni nada. Como mucho Booking, metía un par de habitaciones y luego me lo dijo. Nada, si yo en Booking meto 2 habitaciones, luego me guardo las mejores, que tengo 3 o 4 así mejores, que me las guardo para la gente que viene o que me llama o qué tal. Y claro, se trabaja mucho así todavía. Entonces, decimos siempre que la web es lo más rentable. Aquí creo que el teléfono también sigue funcionando. No lo sé, depende del momento, del cliente. ¿Qué pensáis? Bueno, yo sé que tú sacas este tema porque sabes que yo desmitifico el tema de lo del canal directo. ¿Vale? El canal directo tiene un coste, es decir, una página web pide mucho para comer. Una página web necesita mantenimiento, necesita SEO para el posicionamiento orgánico, que todavía es fundamental, y sobre todo ahora con los cambios que está haciendo Google por el tema de Gemini y el advenimiento de Perplexity y ChatGPT, necesitas adaptar tu SEO para que cuando alguien pida que le recomienden un hotel en uno de esos chats, la página web tuya tiene que aparecer ahí o tu hotel tiene que aparecer ahí. Eso requiere recursos, ¿vale? Que esa persona que te está haciendo ese trabajo no lo hace gratis, tú le estás pagando. A eso le tienes que añadir las campañas de Google. Y a eso le tienes que añadir las campañas de Meta. Yo lo que siempre digo, todo lo que esté por debajo del 15 o del 17% de Google, de Booking, te es rentable. Pero es un juego que no todo el mundo puede entrar, ¿vale? Porque necesita recursos y es más, necesitas también saber dónde tocar la tecla. Y a nosotros nos llegan muchísimos clientes muy frustrados, ¿vale? Pero ojo, tú puedes ganar 100 en tu página web y tú crear que lo estás haciendo muy bien, pero ¿cuánto has perdido
en Booking y Expedia porque has dejado de vender, porque esos 100 que has vendido en tu página web lo has dejado de vender en Booking y Expedia. Oye, si ganas 100 por tu página web, pero has dejado de vender en Booking 200, en el cómputo global has perdido 100, ¿vale? Si antes vendías 300 por Booking. Ese es el punto de inflexión, ¿vale? Porque, ¿cómo funciona Booking y Expedia? ¿Vale? Yo soy ex-Booking y reconozco que hay veces que los hoteleros, los hoteleros nos ponemos... A la próxima le cobro yo a Booking 1000 pavos por esto, claro. Porque vamos... No, sí, a mí me pagan. Sí. No, pero lo que hay que ser realista, es decir, Booking.com al fin y al cabo es una herramienta, no es el Darth Vader de la distribución hotelera, es una herramienta y la tenemos que utilizar. Primero, para que nos entren las reservas que nosotros no podemos captar, porque Google Ads en Reino Unido, en países nórdicos, en Alemania y en Francia es carísimo, ¿vale? En España un poquito más económico, pero que Booking te traiga las reservas que te tiene que traer, ¿vale? Pero ellos básicamente, o en el caso de Booking concretamente, su ranking no es una caja oscura, como vemos en muchos artículos. El ranking de Booking está diseñado para poner primero a los hoteles que más venden. Punto y final, no tiene algoritmos raros ni nada. El primer hotel que hay arriba es el que más le ha vendido a Booking en los últimos tiempos y por eso está arriba, no está arriba por otra cosa, ¿vale? Entonces, si tú dejas de vender en Booking.com, puedes llegar a un punto en el que tú dejas de aparecer, ¿vale? El salto de la primera página a la segunda, ¿vale? Es muy grande, el 95% de los clics en Booking.com se quedan en la primera página, ¿vale? De los destacados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese balanceo porque puedes perder dinero si potencias descontroladamente tu página web. ¿Y Doya, cómo lo ves? Al final, o sea, creo que más allá simplemente de canal directo, canal indirecto y rentabilidad también, que obviamente al final es lo que decías, cuando tú inviertes en tu canal directo, ya sea web, ya sean redes sociales, ya sean diferentes, vamos a decir, canales directos, teléfono, comercial, ¿no? El offline, no nos olvidemos también de ello, muy importante en plazas como esta. La idea es que tienes una venta incremental, que se llama, esto es, desplazas una demanda o vamos a decir un stock que tenías disponible para otros canales, indirectos en este caso, lo desplazas hacia tu canal. Creo que más que cuestión de rentabilidad o no, porque es verdad que esa venta incremental al principio puede parecer que es más cara y que hay que invertir recursos, a largo plazo esa persona es tu cliente, no es el de Booking.com, no es el de Expedia, no es el de otra plataforma, es tu cliente. Esto lo que significa es que tú tienes también la posibilidad y la responsabilidad el mismo punto de ¿qué hago con estas personas para de verdad mejorar, ¿no? Y que que he invertido en ese canal directo, en esa adquisición, pues noten la diferencia frente a otros canales? Esto es un punto. Segundo punto, como decía, se suele decir siempre que sobre el 15% es verdad que la inversión inicial hay que hacerla, esa web, ese motor, ese posicionamiento, pero creo que iría un poco más allá y sí que pensar que la labor también del Revenue Manager no es la de crear demanda como tal, como se suele decir a veces, sino que es la de gestionar al máximo, maximizar esa demanda. Si queremos crear demanda, está marketing, está el equipo comercial, hay diferentes puntos que crean que van a buscar esa demanda. El Revenue lo que tiene que asegurarse es que no la bloquee. Yo, por ejemplo, digo, si veo un hotel que en enero vemos que la plaza como tal tiene poca demanda, ¿por qué voy a, de alguna forma, cerrar, por ejemplo, Booking? Voy a cambiar, voy a mantener ese markup tan alto. Sé que esto va en contra un poco de lo que hemos hablado, pero es verdad. Si yo busco esa rentabilidad y esos ingresos, quizás en enero sí tengo que plantearme y ver qué es lo que está pasando en cierto canal y quizás la demanda está en ese canal y solo en ese canal. Mi trabajo como Revenue es no bloquear esa rentabilidad. Ojo, en momentos de más demanda hay que protegerse, por supuesto, pero aquí sí que lanzo una lanza hacia ese mix de canales y esa labor comercial, como digo, que en plazas estacionales es muy importante, los acuerdos, las agencias de viaje tradicionales, toda esa parte que a veces tampoco es barata, precisamente, pero te da un colchón. Bueno, Alba, ¿cómo equilibráis vosotros esa fuerza de OTA, reserva directa? ¿Cómo la trabajáis? Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Idoia. Discrepo un poco con lo que dice Javier, pero a ver, al final, ojalá un mundo sin Booking, ¿no? Pero es imposible, o sea, al final lo que dice Idoia, hay que ver cuando hay demanda, cuando realmente hay demanda es cuando hay que potenciar los canales directos, que son los más rentables. Sí que es verdad que el coste inicial de captación
si tenemos en cuenta todo esto, es alto, puede que sea más de un 15% que tiene Booking, pero ese cliente fidelizado, que es el trabajo importante que hay que hacer, ¿no? Cuando te entra una reserva por la web, o sí, bueno, vamos a ver por la web que es el más costoso, por así decirlo. Ese coste de captación puede parecer alto, pero al final la labor de del revenue del equipo es fidelizarlo, ¿no? Y un cliente fiel al final es recurrente y es más rentable que cualquier otro que tendré por OTAs. Entonces, en ALDA, pues si ya tenemos en cuenta las numerosas plazas, más que dentro de cada plaza se comporta de una manera, y con la variedad de establecimientos que tenemos, pues no te puedo decir hacemos esto u lo otro, o sea, cada hotel, cada plaza tiene una estrategia totalmente diferente. O sea, nada tiene que ver, por ejemplo, la Plaza de Santiago, que tiene, aparte de la demanda del camino, pues tiene otra demanda, pues eso, de congresos, cultural, con un puro vacacional que funciona 2 veces al año. Entonces, bueno, lo que comentaba un poco Idoia, o sea, hay que saber al final si hay demanda, si podemos prescindir de algún canal o no, pero bueno, siempre hacemos un mix muy sano, siempre priorizando el canal directo, pero sin olvidar que al final tenemos que recurrir a las otras porque no nos queda. Son panes, yo lo digo siempre, no hay que verlas tampoco como el bicho malo. No, hay que controlarlas porque... Sí, hay que, bueno, pues... Iba a decir una cosa mala, las chinches hay que... No, las chinches no, por favor. Se controlan peor. Hay que buscar el mix. Bueno, a lo que iba, vamos a hablar un pelín de tecnología ya para ir cerrando la mesa, quedan 5 minutos apenas. Y es que Alba, sigo contigo, el IGAP os ha dado una subvención y habéis desarrollado vuestro propio RMS, ojo, con inteligencia artificial. Bueno, cuéntame un poco ese proceso, ¿cómo lo estáis llevando? Pues se está iniciando, ¿no? Al final, bueno, tenemos un departamento súper especializado, tenemos datos, pero al final creo que, bueno, pues con el volumen que tenemos, incluso ya para un hotel independiente, lo fundamental es no tener muchas herramientas, ¿no? Sino tener un ecosistema en el que el revenue tenga todo, o sea, la data limpia, por otro lado, pues un rate shopper con tus competidores, que tengas paneles interactivos que te vayan, bueno, pues que te digan, pasar un poquito del análisis ese, que a veces el tanto análisis nos paralizamos, ¿no? Y perdemos todo el tiempo analizando, y a la hora de tomar decisiones, pues se nos han pasado, se pasó el día, ¿no? Entonces, al final, contar con este sistema nos va, pues, permite al revenue, al final, tener el dato ya masticado, por así decirlo, e ir a la toma de decisiones, ¿no? Al final, pues, y eso obviamente pues, se traduce en rentabilidad y en ahorro de tiempo, sin duda. Entonces, bueno, ahí estamos inmersos deseando verlo salir de la cocina. No os preocupéis, que hay muchos otros hoteles que no se lanzan a la piscina. Bueno, quiero que me digáis qué papel va a jugar la inteligencia artificial en el RMS como herramienta y en las estrategias de revenue como estrategia. Pues esto es la bola de cristal, ¿no? Siempre se pregunta. La inteligencia artificial no deja de ser importante que se pueda explicar qué es lo que hay detrás. Entonces, creo que va a ser humanizada o no va a ser. Esto es, o la inteligencia artificial aplicada al sector turístico, hotelero y de gestión de ingresos se va a humanizar o no va a ser, porque no va a tener el éxito que quizás se habla de ello. Entonces, desde Red Bell siempre apostamos un poco por esa idea de huir del efecto black box, ¿no? De caja negra, de no entiendo qué es lo que me está diciendo la inteligencia artificial, sino de explicar en base a qué la inteligencia artificial está dando recomendaciones, o te está haciendo una previsión, o te está dando un aviso. Es importante que siempre y cuando habléis con cualquier proveedor, ya no solo de revenue, sino de cualquier otro, que os pueda explicar en qué se basa, ¿no? Ese algoritmo famoso que hay detrás, que no dejan de ser variables, que es importante que entendáis, ¿no? Y en qué se basa este algoritmo, ya sea aquí también están los compañeros de Hi-Fi, están los compañeros por aquí también SiteMinder, en fin, que casi todos tienen una capa de inteligencia artificial muy potente que se pueda explicar de dónde viene ello. Entonces,
¿hacia dónde va? A automatizar tareas, ¿no? Son como un equipo de becarios, vamos a decir, el otro día en un evento... Becarios muy buenos. Bueno, depende, ¿no? También hay sesgos, ¿no? Se están viendo que hay sesgos también en estos algoritmos que hay que intentar corregir también con el tiempo y que sobre todo van a hacer tareas que son muy repetitivas, crear informes, sacar ocupaciones, buscar alertas. Uno de los problemas, yo creo que tanto hoteles independientes, cadenas, ya tengáis revenue, seáis vosotros esa figura de director, directora y todo, no hay tiempo para llegar a todo, entonces la inteligencia artificial os va a ayudar a gestionar la normalidad y esa persona, ese humano, va a poder gestionar esa excepción, esos momentos de intuición para ayudaros. Javier, en un minuto, ¿qué consejo le darías a los hoteleros gallegos, con inteligencia artificial o sin ella, para cómo tienen que mejorar su rentabilidad en el corto plazo? Bueno, el consejo no puede ser otro que estar, como decimos los malagueños, a licking doy. A licking doy es look and do it. Es un anglicismo que viene de hace ya unos cuantos años, que es estar pendiente de qué es lo que hay. En el caso concreto de la inteligencia artificial va a poner, o sea, hay dos elementos, y estoy de acuerdo con Idoia en cuanto a que hay que olvidarse de lo de la caja negra, sino que la inteligencia artificial va a poner en valor dos cosas fundamentales, dos habilidades que tenemos que desarrollar como empresarios nuevos. Uno es empezar a valorar los datos que tenemos, porque la inteligencia artificial sin datos y sin información sobre tu negocio no se sirve para nada. Y lo otro es saber qué preguntar, ¿vale? Saber qué preguntar y cómo preguntarlo, ¿vale? La inteligencia artificial te va a dar mejores respuestas y además respuestas accionables. O sea, es el becario que te deja el trabajo a media y tú ya lo que haces lo rematas, ¿no? Pero tienes que aprender a cómo preguntarle. De hecho, una de las cosas a las que ahora mismo nosotros en esta planta estamos trabajando mucho en crear, porque nosotros nos preguntan y dicen, oye, ¿qué le pregunto a esto? Pues estamos creando guías de lo que se llaman los prompts, que es el conjunto de instrucciones de cosas que tú le puedes preguntar en función del área. Puedes preguntar cosas para redactar copies para redes sociales, para hacer campañas de Google, incluso para analizar tus propios informes de revenue. Pues cierro con Alba, ya que es la hotelera gallega que tenemos aquí. ¿Cómo ves tu trabajo en 5 años? ¿O cómo te gustaría al menos que fuera? Es buena pregunta. A ver... La carta a los reyes. Lo veo, obviamente, pues la tendencia es que esté todo mucho más automatizado, digitalizado, con la IA, por supuesto, como principal protagonista, pero siempre dije y creo que, bueno, seguiré diciendo que la parte humana no va a poder, o sea, no se puede prescindir de ella, no se puede sustituir. No. Entonces, bueno, veo trabajos, pues eso, al final, pues muchas menos cabezas picando datos, ¿no? Que es un poco lo que venimos viendo de atrás, sustituidas por IA y tecnología, pero el revenue nunca va a desaparecer. Nos quedamos con eso, por tu bien, además. Por mi bien también. Pues muchas gracias, Idoia, Javi, Alba, ha sido un placer, espero que haya sido interesante y nada, seguimos. Gracias. Gracias.